En entrevista con Iñaki Gabilondo, al hilo digo, precisamente la ruptura protestante y de Trento. Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. En España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, porque apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que es porque ha hecho sí posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía aferrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, yo, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno era el que leía por nosotros, no dejármelo a mí que yo interpreto, ¿no? Don Juan Manuel, ¿nos equivocamos de Dios en Trento? Bueno, esto ha sido como una especie de catarata de pensamiento sistémico, valga el oxímoron, porque pensamiento y sistémico son cosas incompatibles, ¿no? No, bueno, es una catarata de tópicos grotescos, ¿no? Es decir, si los españoles no hubiéramos elegido al Dios que elegimos, que por otra parte es el mismo Dios. Lo que pasa que los católicos consideramos que lo conocemos más perfectamente que los protestantes, ¿no? Simplemente, ¿no? Es decir, pero bueno, en teoría el Dios es el mismo, pero bueno, esto sería otro tema. Aceptando la expresión, claro, si no hubiéramos aceptado ese Dios, no existiría el Quijote, no existiría Murillo, no existiría Unamuno, no existiría... Pero es que incluso los españoles heterodoxos, que esto es una cosa que demuestra Marcelino Méndez Pelayo, los españoles heterodoxos solamente pueden serlo contra la tradición católica. Y además hay que decir que sus logros suelen ser irrelevantes para la historia del arte y del pensamiento. También hay que decirlo, porque no suelen ser más que recuelos del arte y del pensamiento extranjero, ¿no? Pero la realidad es que todas las cimas del arte y de la cultura española serían impensables, ¿no? Si no hubiésemos elegido ese bando. De manera que en sí mismo, planteando una especie de ucronía, ¿no? Pues sería grotesco, porque todas las grandes creaciones del arte y del pensamiento españoles están ligadas a esa elección que se hizo, ¿no? Pero luego, por lo demás, pues no sé, podríamos entrar en tantas y tantas cuestiones, ¿no? Antes dije que el legado de Lutero, pues que había influido, no pensásemos solamente en el dogma religioso, sino que luego tiene plasmaciones, encarnaciones monstruosas en la realidad. Y ponía el ejemplo político, ¿no? Pero es que podríamos hablar de la monstruosidad que supuso, por ejemplo, el libre examen, ¿no? Es decir, que tú te juzgas a ti mismo. Tú te juzgas a ti mismo. Claro, esto en realidad es la abolición completa de la posibilidad de una sociedad que comparta unos principios. Y esto conduce al desmembramiento de las sociedades, porque cada uno piensa que es bueno aquello que le conviene, naturalmente. Primero desarrollas un puritanismo, porque dices, no, yo esto no lo hago porque yo soy buenecito. Pero como luego lo haces, no lo quieres reconocer y entonces conviertes el mal en bien. O sea, quiero decir que las ideas luteranas tuvieron una influencia monstruosa en todos los aspectos de la vida. Pensemos en el arte, por ejemplo. La supresión de la Virgen María, que era para los cristianos era la expresión suma de la belleza, ¿no? Y también la posibilidad vertiginosa de que Dios fuera gestado
dentro de un cuerpo humano. Entonces, claro, el cuerpo humano se convierte verdaderamente ya no en templo del espíritu, sino en templo de Dios, ¿no? Y por lo tanto, la expresión suma de la belleza. La supresión de esa expresión suma de la belleza nos ha conducido a la desintegración del arte. Ahí estamos viendo las escurrajas, ¿no? Ahí tenemos esas grandes obras maestras con que nos obsequia el arte contemporáneo. Eso también es hijo de la ruptura que introduce Lutero, ¿no?, en nuestra civilización. De manera que, bueno, reivindicar esto me parece verdaderamente pintoresco. Sobre todo me parece que es producto también de una visión acomplejada de lo que somos, ¿no? Decía Unamuno que los españoles no tenemos por qué querer imitar a los pueblos extranjeros. Hay pueblos que tienen una vocación científica, hay pueblos que tienen una vocación, en fin, no sé. El pueblo español tuvo siempre una vocación espiritual y artística. Y esas son las dos vetas fundamentales del genio español, ¿no? Si hubiéramos elegido otro Dios, como decía don Arturo, sencillamente hubiéramos renunciado a España, en realidad, ¿no? Y se puede invitar a cualquier persona que visite esas zonas de Europa en las cuales conviven de forma limítrofe medio país protestante con medio país católico, y que digan honradamente con qué parte del país se quedarían, o que entren en un templo católico y en un templo protestante.